¿Les gustaría entender el proceso psicológico que hace que un niño pase de no entender el lenguaje a realizar razonamientos lógicos? Hoy les voy a explicar la génesis de la inteligencia infantil en base a la teoría piagetiana. Vamos a empezar por definir qué es la inteligencia. La inteligencia es un proceso de asimilación y acomodación. La asimilación es la adaptación de los objetos nuevos a nuestros esquemas antiguos. Y la acomodación es la adaptación de los esquemas antiguos a los objetos nuevos. Ahora vamos a ver entonces cuáles son los métodos de análisis de la inteligencia infantil y cuáles son las reacciones más comunes que se producen en los niños. Para analizar al niño se juzgan sus creencias y esto se hace mediante diferentes métodos, como por ejemplo el método de test, donde se realizan preguntas idénticas para todos los niños. Luego tenemos el método clínico, donde se hace hablar libremente al niño para entender sus tendencias espontáneas. Y nuestro tercer y último método es la observación pura, que era el método más frecuentemente utilizado por Piaget, que consiste en un examen detallado donde las preguntas revelan los intereses por edad, los problemas que el niño se plantea y las soluciones que decide tomar para solucionarlos. Si bien al estudiar la inteligencia infantil se presentan dos grandes inconvenientes. Estos son el egocentrismo intelectual, que no permite que el niño diga realmente todo lo que piensa, y la dificultad para discernir entre el juego y la creencia verdadera, ya que no se sabe si el niño que alimenta a su peluche realmente sabe que éste no come la comida que le está dando o si realmente personifica a los juguetes. Ahora vamos a ver entonces cuáles son las reacciones típicas de los niños ante estos juicios a sus creencias. Nuestra primera reacción es el no importaquismo, definido de esta manera por Binet y Simon. Ocurre cuando la pregunta disgusta al niño o no le produce una adaptación, por lo tanto él contesta que no le importa. Luego tenemos la fabulación, que ocurre cuando las preguntas tienen una creencia sugerida. Es decir, por ejemplo, yo pregunto a un niño, ¿los gatos ladran? ¿No? Entonces de esta manera le estoy sugiriendo la creencia de que los gatos ladran. Por lo tanto, el niño responde con una fabulación y dice que sí. Luego tenemos la creencia disparada, que es una invención que el niño hace cuando no sabe qué responder a la pregunta. Nuestro último tipo de reacción es la creencia espontánea, que ocurre cuando el niño responde con una respuesta formulada y sin razonar al respecto. Ahora vamos a ver entonces cuáles son las etapas del desarrollo de la inteligencia y a qué edad ocurre cada una de estas. Primero tenemos al periodo sensomotriz, que ocurre antes del primer año de edad. Luego tenemos el periodo preoperatorio, conformado por el pensamiento simbólico de 1 a 2 años y el pensamiento intuitivo de 4 a 7 años. Y por último, el periodo operatorio, conformado por las operaciones concretas de 8 a 12 años y las operaciones formales de 12 años en adelante. Vamos a definir entonces el periodo sensomotor. Este periodo ocurre antes de la adquisición del lenguaje, por lo tanto no hay función simbólica, entonces no hay ni pensamiento ni afectividad ligada a las personas u objetos ausentes. Durante este periodo se elaboran subestructuras cognitivas como punto de partida para construcciones perceptuales e intelectuales. Este periodo está conformado por 6 subestadios diferentes. En el primer subestadio, los reflejos son concebidos como diferenciador de actividades. Se produce entonces el ejercicio reflejo, es decir, la repetición de actividades como succionar o sacudir la mano para crear un esquema asimilador. También se produce una asimilación generalizada,
Es decir, se realizan determinadas actividades como por ejemplo succionar en el vacío para realizar una asimilación recognoscitiva, es decir, para poder reconocer el pezón de la madre de otros objetos. En el segundo subestadio, entonces, surgen los primeros hábitos, dependientes de la actividad del sujeto o de las actividades exteriores impuestas como condicionamientos. Durante este subestadio, entonces, surgen las reacciones circulares primarias. Una reacción circular es una asimilación reproductora de la acción, es decir, un movimiento que produce una respuesta inesperada se repite para poder asimilarlo. Entonces, las reacciones circulares primarias son las referidas al propio cuerpo, como por ejemplo la succión del dedo. En el tercer subestadio se produce la coordinación de la visión y de la aprehensión y las primeras diferenciaciones entre fines y medios. En este subestadio entonces surgen las reacciones circulares secundarias, es decir, las reacciones que involucran objetos. Por lo tanto, un bebé va a sacudir un sonajero simplemente por el placer de oír ese sonido. En esta tercera fase, entonces, inicia la búsqueda activa de los objetos desaparecidos. En el cuarto subestadio, entonces, aparece la inteligencia práctica y surge la finalidad previa e independiente de los medios. Es decir, si el niño quiere escuchar ese hermoso sonido del sonajero, pero hay objetos delante de este, lo va a mover para alcanzar el sonajero. En esta cuarta fase, entonces, se realiza la búsqueda activa de los objetos desaparecidos, pero sin tener en cuenta los desplazamientos visibles. Es decir, si yo agarro el sonajero y lo escondo debajo de la sábana, por más que el niño me haya visto esconderlo allí, lo va a buscar entre sus juguetes. En el quinto subestadio, entonces, se realiza la búsqueda de medios nuevos por asimilación de los esquemas conocidos. Surge, por lo tanto, la conducta de soporte, es decir, si el niño quiere escuchar el sonido del sonajero, pero el sonajero está muy lejos y él no puede alcanzarlo directamente, va a emplear un medio nuevo y va a tironear de la alfombra para atraer al sonajero hacia sí. En esta quinta fase, para la búsqueda de los objetos desaparecidos, se tienen en cuenta los sucesivos desplazamientos. Por lo tanto, se va directamente a buscar el sonajero debajo de la sábana. Y en el sexto y último subestadio se encuentran medios nuevos por interiorización, es decir, no solo tanteo exterior, que desembocan en la comprensión repentina o insight. En este último subestadio, entonces, se produce la consolidación del objeto permanente. Es decir, lo que el niño percibe ya no se ve únicamente como cuadros perceptuales que aparecen y desaparecen, sino que ahora puede representar mentalmente los objetos o personas que no se encuentran ante su vista. Entonces, las características del objeto permanente son estas. Hay acomodación visual a los movimientos rápidos y se abandona la presión ininterrumpida, es decir, la creencia de que un objeto que no está visible desapareció. Se suprimen los obstáculos a la percepción y también se reconstruyen las trayectorias de objetos que se han caído. También se produce la reacción circular diferida, es decir, la búsqueda de un todo a partir de un fragmento. Es decir, si el niño ve la cola de su mono de peluche, pero no ve al peluche porque este está cubierto por una sábana, entonces va a correr la sábana y va a estar seguro de que debajo está su mono porque ya vio un fragmento de este. En esta última fase, por lo tanto, empieza a disolverse el egocentrismo, ya que el niño es capaz de realizar representaciones mentales de los desplazamientos invisibles y no desistir ante los fallos de su búsqueda de los objetos desaparecidos, ya que entiende que la permanencia del objeto no depende de su acción, sino de leyes establecidas, espaciales y cinemáticas que no dependen del yo. Pasamos entonces a la fase preoperatoria.
Durante esta fase entonces de pensamiento simbólico y adquisición del lenguaje se manejan los preconceptos, es decir, conceptos que no tienen clase ni tampoco tienen una generalidad estable. Por lo tanto, un niño en este periodo que ve a un bebé va a creer que ese bebé es su primo porque su primo es un bebé. Por lo tanto, todos los bebés que vea van a ser su primo. Durante esta fase también se va a manejar el símbolo lúdico, que ocurre cuando un objeto dado es asimilado a una realidad cualquiera gracias a imágenes que sirven como significador. Por ejemplo, si el niño ve un insecto entre dos ramas, va a decir que este es como su anteojo dentro de su estuche. Otra característica es el razonamiento implícito por generalización inductiva. Es decir, todos los elementos que comparten una característica están relacionados. Por ejemplo, si el niño ve a un loro que hace un sonido, va a creer que todos los pájaros que hagan un sonido son loros. Y también la analogía actuante, es decir, si A requiere una característica, por ejemplo, las naranjas requieren estar maduras pero no lo están, y B posee estas características, las manzanas que sí están maduras, se va a creer que A posee esa característica porque B también la posee. Por lo tanto, se va a creer que porque las manzanas están maduras, las naranjas también, por más que no lo estén. Por lo tanto, la aparición de la función semiótica produce 5 fenómenos en el niño. Estas son, número 1, la imitación diferida, es decir, la imitación en ausencia del modelo, lo que indica un inicio de representación. Por ejemplo, si la madre del niño le lanza besos, cuando ésta no esté, el niño también va a lanzar besos para construir un significante diferenciado. 2. Juego simbólico. Esta es una representación neta con significantes diferenciados. Por lo tanto, se toma, por ejemplo, una manzana y se finge que esta es un gato. 2. Dibujo o imagen gráfica, que funciona como un intermediario entre el juego y la imagen mental. 4. Imagen mental. Esta es una representación interiorizada de la realidad. Y número 5 es la evocación verbal, es decir, la representación mediante significantes diferenciados por signos de la lengua en aprendizaje. Por ejemplo, decir miau al pensar en gatos. Durante el preoperatorio también se produce la salida exogámica, que es la obligación de llamar a las cosas por su nombre, porque puede que el niño le diga miau a los labiales, pero si hace esto nadie le va a entender. Por lo tanto, tiene que comenzar a llamar a los labiales por labiales y no por miau. Durante el pensamiento intuitivo se producen fenómenos como el animismo, el finalismo y el artificialismo. El animismo es la atribución de un ánima, de un alma, a los objetos, como por ejemplo a los peluches. El artificialismo es la creencia de que todo fue hecho por los humanos. Es decir, el niño en esta fase va a creer que los árboles o la luna fueron construidos por una persona específica con una finalidad específica. Y el finalismo es la indiferenciación entre lo psíquico y lo físico. Por esto el niño va a creer que el pensamiento es una voz que surge de una boca que está detrás de su cabeza. Luego inicia el periodo operatorio, que comienza con las operaciones concretas, en las cuales se necesita de la presencia física del objeto para realizar operaciones, ya que no se es capaz de realizar una operación en base a una hipótesis enunciada verbalmente. El operatorio concreto tiene 6 características diferentes. La primera son las seriaciones, es decir, la capacidad de realizar un ordenamiento en función a las dimensiones crecientes o decrecientes. Es decir, el niño es capaz de ordenar a sus juguetes de mayor a menor y de menor a mayor. La segunda característica son las clasificaciones, es decir, la capacidad de organizar elementos en función de su similitud o diferencia. Por lo tanto, el niño va a poder juntar a todas las figuras geométricas que son similares en una clase y en otra clase diferenciada todas las letras que son similares entre sí,
pero diferentes con respecto a las figuras geométricas. Tercera característica es el número, es decir, la construcción de números enteros ligados a seriaciones e inclusiones de clase. Cuarto, el espacio. Se van a manejar operaciones de aproximación y separación. Se inicia entonces por estructuras topológicas de partición del orden, es decir, el entendimiento de la proximidad, para después poder alcanzar las estructuras proyectivas, es decir, el entendimiento de los desplazamientos. 5. La velocidad. Esta se va a alcanzar en un nivel ordinal de desplazamientos anticipados y comprobados. Es decir, el niño va a notar magnitudes crecientes o decrecientes de intervalos y va a relacionar el tiempo recorrido con la duración. Y la última característica es el tiempo, que se basa sobre 3 clases de operaciones. Estas son la seriación de acontecimientos puntuales, es decir, el orden de sucesión de tiempo. También el ajuste de intervalos entre acontecimientos, que va a ser la fuente para alcanzar el concepto de duración. Y por último, el manejo de la métrica temporal, es decir, la diferenciación entre horas, minutos y segundos. Y la última fase operacional es el pensamiento formal, es decir, el manejo de razonamientos hipotéticos deductivos y del pensamiento abstracto, que es la capacidad de realizar operaciones únicamente basándose en las ideas. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse para más videos de psicología para todos.